Bien, jóvenes, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Espero que estén bien. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la actividad de hoy en función de la sesión virtual que está programada para el día de hoy, siendo jueves 20 de marzo del año 2025. Vamos a dar inicio a la sesión respectiva. Para este efecto, les voy a compartir la pantalla. No sin antes hacerles recuerdo de la necesidad de poner en el chat de la videoconferencia sus apellidos y sus nombres a los efectos de la asistencia, no obstante de que voy a llamar también asistencia hacia el final de la sesión. Entonces, les comparto la pantalla y vamos a tomar en consideración un tema muy importante. Eh, Espero que se esté ya comenzando a compartir la pantalla. ¿Me señalan, por favor? Sí, creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Sí, Muy doctor. bien, perfecto, muy bien. Entonces, veamos aquí algunos detalles importantes en función de algo que se ha trabajado en aula y que guarda relación con el tema número 2 que en los hechos está plenamente vinculado con los principios, derechos y garantías dentro del derecho procesal penal y enlazando ahí con, en todo caso, el debido proceso. Entonces, en ese sentido, vamos a tomar en consideración allí algunos aspectos de orden central. Voy a agrandar un poquito más el tamaño, ¿sí? Creo que así se ve mejor. Y entonces comenzamos, ¿sí? Lo primero que debemos considerar acá es básicamente a qué nos referimos con derechos, garantías y principios en el proceso penal. Y para esto vamos a activar, ¿no? El, el conocimiento a partir de una especie de lluvia de ideas para tomar en consideración la opinión de ustedes respecto de la comprensión, ¿no? De en este caso, de los derechos, qué son los derechos, qué son las garantías y qué son los principios, en todo caso. ¿Alguno de ustedes se anima a señalar a qué nos referimos con el término derecho o derechos en plural? No importa. Quien quiera, levanta la mano y luego activa su audio, por favor. Son reglas mínimas de las sesiones de Zoom. ¿Alguno de ustedes se anima a decir qué es un derecho? ¿A qué nos referimos con el término derecho? A ver, cualquiera de ustedes. A ver, Alvis Rocha Cristian. Vamos a ir así, más fácil. ¿Qué es un derecho? Eh, los, los derechos son todos aquellos, perdón, a ver, ¿cómo sería? Los derechos son todos aquellos elementos de derechos que tienen las personas, que son inherentes a las personas y que están garantizadas por el Estado. Hmm, muy bien, Cristian. A ver, Interesante su versión, ¿no? Interesante. La voy a tomar en cuenta. Voy a anotar como a parte ver, de su escudo. participación. Sí, ha organizado sus ideas. ¿Alguno de ustedes, además, José? Yo, doctor, buenas Por favor. noches. El derecho llegaría a ser un conjunto de reglas y normas que son las que regulan el comportamiento de las personas dentro de la sociedad. Conjunto de normas y reglas que regulan el comportamiento de las personas en sociedad. Qué interesante, Sí, mi el querido José. comportamiento o la conducta igual. O la conducta, ¿no? De las personas en sociedad. Sí. Excelente. Muy bien. A ver, ¿alguna dama que quiera participar y que me diga a qué nos referimos con el término garantía esta vez? Garantía. ¿A qué nos referimos con el término garantía? A ver, principios, derechos y garantías, dice, ¿no? A ver, ¿a qué nos referimos con el término? A ver, Azalia, la voy a anotar. Sí. ¿Qué dice? Doctor, una garantía sería que el mecanismo que va a proteger a las personas
Ujú. y que esas garantías se van a encontrar plasmadas en la norma suprema, que sería la Constitución Política del Estado. Súper, qué interesante su versión. Muy bien. Mariela, ¿quiere dar alguna versión sobre lo que comprenden las garantías? A ver, su propia idea. Las garantías son aquellas previstas en la Constitución Política del Estado, una norma sustancial, y son las que están avaladas por la misma para toda persona. Es decir, una garantía sería la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros. Ajá, muy interesante su versión, estoy anotando. Para acabar, a ver, Segales, por favor. Doctor, buenas noches. Una garantía llegaría a ser un compromiso que tiene el Estado para asegurar la seguridad de un individuo, de una persona. Estas garantías van a estar plasmadas en la Constitución Política del Estado. Ujú. Súper interesante. Muy bien, la voy a anotar. ¿Y algún varón o alguna dama que se anime a señalarnos a qué nos referimos con principios? ¿A qué nos hace referencia ese término? A ver, alguien que desee participar, que no lo haya hecho hasta ahora. ¿Mm? A ver, ¿a qué nos referimos con el término principios? ¿Mm? A ver, ¿alguno de ustedes? Coca Torrico, a ver, Damaris, le escucho. Doctor, ¿se podría decir que los principios es un derecho, son ideas fundamentales que éstas orientan a la organización jurídica de un país? Ujú, súper interesante. A ver, Ah, Alejandra, también, a ver, Coca también Torrico. podría ser, Lice, de la base que fundamenta lo próximo al derecho procesal para que sea más estructurado. Para que sea más estructurada, interesante. Muy bien, lo voy a anotar. Alejandra Calucho, ¿qué dice? Que los principios son las bases o fundamentos éticos y legales que guían el sistema jurídico, que inspiran y orientan la creación y aplicación de las leyes. Oh, interesante. Muy bien. He anotado todas sus versiones, ¿sí? Vamos por orden. Basta con considerar que dentro de cualquier estado democrático, es decir, todo un estado de derecho, ocurre que el derecho procesal va a tener no más pues que ejercitar ciertos derechos, ciertas garantías y ciertos principios dentro de lo que más tarde se va a llamar el debido proceso, para que precisamente esos derechos, esas garantías y esos principios se hagan efectivos, ¿no? Para que cualquier persona que haya cometido un hecho ilícito, y no solamente las personas que han cometido hechos ilícitos, ¿no? Sino también podríamos decir eventualmente los imputados, sí, pero también las víctimas, ¿no? El imputado, la víctima gocen también de esas prerrogativas, de esos derechos, de esas garantías y principios, que como ustedes han dejado claramente establecidas, están previstas en la Constitución Política del Estado. Por tanto, si nosotros somos un poco más específicos, podríamos decir que un derecho o los derechos son algo así como ciertas protecciones, ciertos resguardos, ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo son ciertas libertades de que goza cualquier individuo, ¿no? Cualquier persona, por el solo hecho de ser humano, pues, ¿no? Ahora, dentro del proceso penal, los derechos lo que hacen es garantizar, ¿no? Que en los hechos nadie sea tratado injustamente, todos sean tratados como igual, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos derechos. Pero por otro lado están las garantías, sí. ¿Y qué son pues las garantías en el fondo? Como muchos de ustedes han dejado ahí el matiz, son pues mecanismos, ¿no? Medios, mecanismos que van a permitir asegurar el cumplimiento efectivo de esos derechos para que se respeten y se lleguen a cumplir esos derechos, ¿no? Entonces, dentro del derecho procesal o dentro del proceso penal, como quiera llamarle, actúan como una especie de escudo las garantías, ¿no? Eh,
para poder de una u otra forma evitar que los abusos o los errores dentro de un proceso penal se cometan y queden afectadas, ¿no? Las personas que participan dentro del proceso penal, sobre todo el imputado y, por supuesto, la víctima. Y como ustedes también han dejado claras, no solamente clara la idea sobre los principios, estamos conscientes de que son ciertas reglas, son fundamentos básicos, son nociones básicas, son máximas de verdad, ¿no? Que en el supuesto estos principios han de regular, pues, y guiar la actividad dentro del proceso penal para que realmente sea justo y equitativo. Entonces, sin estas reglas, sin estas máximas de verdad, estos fundamentos básicos, ¿no? Realmente no podría darse un proceso penal justo y equitativo, ¿no? Entonces, en suma, tanto los derechos como las garantías y principios, de una u otra forma, van a orientar el llamado debido proceso, que dentro del derecho procesal penal, sobre todo, es base y fundamento del llamado debido proceso. Es base y fundamento del llamado debido proceso. Ahora bien, antes de entrar a ver los derechos, las garantías, principios, ¿no? En el proceso penal, vale la pena que de una u otra forma acordemos entre nosotros en a qué nos referimos con debido proceso. Y para esto otra vez voy a dar oportunidad para que aquellas personas que no han levantado la mano y claro, no han participado puedan hacerlo y veremos tres ideas que puedan surgir, varones, damas, no importa, sobre lo que es el debido proceso. A ver, a alguno de ustedes yo le voy a ceder la palabra, ¿no? Por favor, antes de entrar a Dice, ver, por favor, escucho. ya, es el este, ¿no? El que asegura los derechos de ambas partes. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Garantiza el procedimiento. Ah, el debido O sea, proceso. sí, Ah, de forma legal sería. de forma legal. Súper, esa palabra es muy interesante, ¿no? Garantiza. El debido proceso es una garantía, ¿no? Procesal. Se entiende, ¿no? Ya, de forma legal, dice su compañero. A ver, ¿alguna otra idea, alguna otra noción sobre el debido proceso? A ver, Meneses Espinosa la voy a anotar. Ballesteros ya le he anotado. Y luego Castro. Y ahí cerramos. A ver, Meneses. Escucho. Meneses Espinosa y luego Castro. Pueden participar. Ahí le estoy dando. Ya, Ivana, a ver, ¿quiere decir algo? Cualquiera de ustedes. Menes han levantado la mano. Active su micrófono, Eh, Castro. Ya, yo. ya, Ivana, le escucho. El debido proceso se podría decir que son un conjunto de pasos que se deben seguir para poder presentar elementos de pruebas o formas de acusación, tanto como para la víctima como para el inculpado. Ya, súper, súper interesante, ¿verdad? Súper interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más Yo, que se anime? Por favor, la voy a anotar. Castro Sarabia. A ver, Eh, el, el debido proceso va a ser una garantía en en un juicio justo y de un proceso público. También podríamos decir que este va a incluir el derecho a la presunción de inocencia, a ser informado de cargos y también a tener un abogado, si se podría decir. interesante. Súper, súper versión. Muy bien. Vamos a juntar un poco las ideas que ustedes tienen y vamos a apuntar un poco a qué es el debido proceso, básicamente, ¿ya? Y si nosotros nos concentramos en las ideas que ustedes han dado, todas ellas interesantes. El debido proceso prácticamente dentro del proceso penal se resume a todo el conjunto de las normas, si quieren ustedes, y principios, ¿por qué no derechos?
que garantizan que cualquier individuo, cualquier persona que de alguna u otra forma ha sido sometida a eso mismo, a un proceso legal, en este caso un proceso penal, sea tratado pues como ser humano, ¿no? Es decir, como de una forma justa, además de ser imparcial, ¿no? Y con respeto pues por los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, el debido proceso, en resumidas cuentas, implica pues el juicio justo, el derecho a un juicio justo, ¿no? Con igualdad de oportunidades, ¿no? En el caso del imputado, de defenderse. En caso de la víctima, también de defenderse, ¿no es cierto? Por supuesto, dentro del proceso. Con la aplicación de un juez que usted lo conoce, que es el juez natural, ¿no? La participación del juez natural, ese juez imparcial e independiente, ¿no? Entonces, el debido proceso, básicamente, lo que va a permitir es el llamado juicio justo, como usted estará dándose cuenta. Entonces, todos los derechos, todas las garantías y principios dentro del proceso penal a través del debido proceso van a ser efectivos, ¿no? Alguien decía por ahí presunción de inocencia, el derecho a tener un abogado, ¿no es cierto? A presentar pruebas de cargo, de descargo, a ser oído en juicio, ¿no es cierto? Quizás en el caso del imputado, a recibir una sentencia, ¿no? Entonces, gracias al debido proceso, inclusive se suele sostener que el propio imputado, ¿sí? En el ámbito del proceso penal estamos diciendo, se puede evitar pues que una persona sea condenada injustamente, ¿no? Es decir, si no hay pruebas en su contra y no lo son suficientes, ¿no? Pues no puede ser condenado, ¿no? Es decir, no puede aplicarse una sentencia condenatoria o que en el supuesto caso no se defienda por sí mismo a través de un abogado, la defensa material y técnica. Entonces, el debido proceso, pues lo que va a hacer en el fondo es actuar como una garantía, si usted se pone a pensar, esencial para evitar esos abusos de poder, ¿no? Injusticias. Entonces, ahí estamos refiriéndonos a ese derecho a un juicio justo. Entonces, sí, dentro del proceso penal, el debido proceso es realmente efectivo, se materializa, jóvenes, se materializa sin restricción ni limitación de ningún tipo, jóvenes, ¿sí? Entonces, ahí usted tiene nociones muy específicas sobre lo que son los derechos, sobre lo que son las garantías y sobre lo que implican los principios, y además ya tiene una noción de lo que comprende el debido proceso. Ya tiene la noción. Eso es muy importante, ¿no? Imagínese si un debido proceso, ese derecho a un juicio justo, ¿qué podría hacer el imputado y la víctima? Nada, pues, ¿no? En el fondo, ¿sí? No habría esa garantía, ¿no? De que esta persona que ha sido sometida a un proceso legal pueda ser tratada de manera justa e imparcial, ¿no? Y todos los derechos fundamentales estén protegidos. Lo mismo con la víctima, ¿no? Bajo las mismas circunstancias, porque el debido proceso aplica a las partes que están en conflicto, ¿no es cierto? Entender así. Bueno, ya que sabemos qué son derechos, qué son garantías y qué son principios, vale la pena analizar algunos de ellos, los más importantes. Ustedes han hecho una actividad de aula, ¿no es cierto? La clase pasada como un mecanismo de activación previa, ¿no? De activación previa a esta parte, ¿no? Sobre todo han analizado los principios dentro del derecho procesal penal, ¿no es cierto? O dentro del proceso penal, no importa. Y me imagino que ha analizado muchos principios, ¿no es cierto? Se han debido dar cuenta, y en los hechos ahora sí, esto va a quedar claramente establecido, que dentro del proceso penal, ¿sí? Dentro del proceso penal, es necesario considerar, ¿no? Que muchos de estos derechos que voy a mencionar, a su vez, constituyen garantías. Pero también cabe la posibilidad de que sean considerados principios, que sean considerados
Principios, joven. En algunos casos, favoreciendo al imputado. En otros casos, favoreciendo a la víctima. Y en otros casos, favoreciendo a ambos dos. Ambos dos. ¿Sí? Tanto es así que inclusive existe la posibilidad de que se combinen, ¿no? ¿A qué me refiero? Que sean derechos y garantías a su vez. Que sean garantías y a su vez sean principios al mismo tiempo. O la tercera posibilidad que también se puede dar, que sean principios, derechos y garantías. ¿Ya? Así que vamos a comenzar en este instante a ver algunos de estos principios, derechos y garantías. Vamos por la primera. Dice, ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. Yo le pregunto, ¿será que esta es una garantía, es un principio o un derecho? ¿Qué opina? Vamos a agrandar un poquito. ¿Será una garantía, un principio o un derecho dentro del proceso penal? ¿Qué dice? Es una garantía. Es Una una garantía, garantía, Doc, dice porque Alex. A ver, ¿por qué? hace referencia directamente al debido proceso. O sea, Ajá, toda persona debe ser escuchada previamente y no puede emitirse una condena si esta persona no ha sido juzgada y oída, ¿no? Exacto. muy Entonces, bien. eso es parte del proceso, Ajá. creo yo. Ya, una garantía, dice su compañero. Interesante. ¿Y será que esta garantía, y yo diría que también en el supuesto caso es un derecho, beneficiaría más al imputado o a la víctima? ¿Qué cree usted? Cualquiera de ustedes. ¿Será que favorece más al imputado o a la víctima? Como garantía y a su vez un Imputado. derecho. Al imputado, ¿verdad? A la víctima. Al Al imputado, ¿no? imputado. Al imputado, ¿no? Más que a la propia víctima, ¿verdad? Y claro, y está cimentado pues ahí como una garantía y un derecho del propio imputado, joven. Sí, señor. Porque entenderá que el imputado debe y tiene la oportunidad de ser oída, vencida y juzgada previamente en un debido proceso, ¿no? En este proceso justo que habíamos dicho, ¿no? En este proceso justo que habíamos dicho, ¿no? Por lo menos esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces entenderá que dentro de un debido proceso, la persona primero tiene que ser oída, ¿no? Luego tendrá que ser juzgada. Y fruto de ese juzgamiento, dentro de ese proceso legal previo, pues podrá sobrevenirle la condena, ¿no? Y si no sucede así, si no sucede así, ¿qué eventualmente estaría sucediendo? Y es que se estaría violando o violentando esta garantía y a su vez este derecho que tiene el propio imputado, ¿no? De ser oído, juzgado y vencido legalmente en un proceso justo, en un proceso legal, ¿no? En el debido proceso, como quiera. Y a partir de aquel juicio que se dé previo al proceso legal justo, realmente, pues, bueno, pues si corresponde la condena, la condena. Pero si no corresponde la condena, pues lo contrario, ¿no? La absolución. ¿Verdad que sí? La absolución. Entonces, mire usted cómo estamos analizando ya desde este primer principio y a su vez un derecho del imputado, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta ahí que opera como un principio y un derecho. Ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. Primero, y obviamente está con un respaldo constitucional, se entenderá, porque acabamos de decir eso cuando decíamos que los derechos, principios y garantías dentro de un Estado de Derecho, un Estado democrático, están cimentados, basados y estructurados con relación a la constitución política del Estado, ¿no es cierto? Y obviamente, si usted revisa más tarde,
su código de procedimiento penal, va a encontrar que está ahí también, ¿no? Como una garantía y como un derecho del propio imputado. Vamos a la próxima idea y ahí tenemos a la legitimidad. ¿Y qué implica la legitimidad? Le pregunto a cualquiera de ustedes. ¿Será un principio? ¿Será un derecho o una garantía? ¿Del imputado, de la víctima, de ambos o de uno solo de ellos, el imputado o la víctima? ¿Qué piensa? ¿Principio, derecho y garantía? ¿O principio y garantía? ¿Qué más le parece? ¿Mm? Llegaría a ser un principio, doctor. Llegaría a ser un principio, ¿no? Perfecto, Daniel. Llegaría a ser un principio. Estamos de acuerdo. Sobre todo un principio. ¿Y podría pasar siendo una garantía? Estamos de acuerdo que sobre todo es un principio, ¿no? Del debido proceso, del proceso legal, del proceso penal justo, como quiera llamarle, que favorece al imputado y a la víctima o más al imputado. ¿Qué piensa? A la víctima. ¿Cómo? Mm, Llegaría a beneficiar al imputado. Llegaría a beneficiar al imputado, dice, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? Sobre todo. Muy bien. Entonces, un principio, ¿no? Que se llama a sí mismo principio de legitimidad, ¿no? Que sobre todo, tienen razón, beneficiaría mucho más al imputado que a la propia víctima, ¿no es cierto? Y También ustedes... sería una garantía, ¿no? ¡Ay, qué bien, Cristian! Y también sería considerada una garantía, ¿verdad? Voy a subir aquí. Y también sería considerada una garantía, ¿no es cierto? Para que se entienda mejor. También sería considerada una garantía, ¿verdad? Sí, señor. Sí, un principio y una garantía. Qué bueno. Me alegra que analicen así ahora. Que sobre todo beneficia al imputado. Y este principio y a su vez una garantía resulta siendo un complemento de otro principio y de otra garantía que se llama legalidad. ¿Sí? La legalidad tiene que ver con el cumplimiento de la ley, usted reconocerá. Y la legitimidad tiene que ver básicamente ¿con qué? Con el hecho, ¿no? De la posibilidad que tiene el propio imputado, eventualmente, ¿sí? De ser juzgado por un juez imparcial e independiente, munido de ¿qué? De jurisdicción y competencia, ¿verdad? Aquí está la parte clave, ¿no? Autoridad competente, dice, ¿no? Y en eso se resume, pues, el principio y la garantía. Sobre todo principio, ¿no? Puede pasar con una garantía del propio imputado, de legitimidad, complemento de la legalidad, del cumplimiento de la ley. Entonces, la legitimidad, repito, importa eso, ¿no? La abierta posibilidad de que el imputado sea juzgado por una autoridad jurisdiccional competente, es decir, una autoridad munida de jurisdicción y competencia, ¿sí? Por eso dicen juez legítimo, ¿no? ¿O no? ¿Se acuerda? Juez legal, juez llamado por ley, el llamado juez natural, ¿verdad? Sí. Y se inspira el principio de legitimidad y a su vez una garantía del imputado en esta expresión, nula pena sin judicio, ¿no? Ninguna pena sin juicio, ¿no? Entonces otra vez aquí, ¿no? La persona dice que puede, no puede, debe ser oída, ¿sí? Y juzgada por una autoridad competente y mediante una sentencia ejecutoriada, ¿no? Claro, aquí está la clave, ¿no? Para entender a la legitimidad. Sí, supone entonces eso, que la persona debe ser juzgada por una autoridad competente, es decir, un juez imparcial e independiente, unido de jurisdicción y competente. Y por efecto de una sentencia ejecutoriada. Usted entenderá y recordará que la sentencia ejecutoriada básicamente está relacionada con el hecho de que, sentencia ejecutoriada. ¿Cuándo decimos sentencia Juzgado. ejecutoriada? ¿Ah? Cosa juzgada.
cosa juzgada, ¿no? Es decir, una sentencia que ha pasado en la autoridad de cosa juzgada, respecto de la cual no hay más que hacer, no hay recurso ulterior alguno respecto de aquel fallo, ¿verdad? Ha causado estado, como se suele decir, ¿verdad? ¿Estamos? Bien. Pero al mismo tiempo de que el principio de legitimidad tiene que ver con eso, ¿no? La posibilidad abierta de que el imputado goce de esa garantía y de ese principio de ser juzgado por autoridad competente y se inspira en la nula pena sine juditio, ninguna pena sin juicio. También se inspira este principio de legitimidad en otros tres, vamos a decir, principios, ¿no? Nullo pena, nullum crimen, nullum pena sine lege scripta, ¿no? Ningún crimen, ninguna pena sin ley escrita. Claro, porque la legitimidad se inspira en la legalidad, ¿se acuerda? Muy bien. Nullum crimen, nullum pena sine ley stricta, ¿no? Ningún crimen, ninguna pena sin ley, ¿qué? Estricta. Claro, usted se acordará que los delitos y las sanciones están plasmadas en una ley, que es el Código Penal. No pueden ser meros inventos, ¿no? Deben estar consideradas dentro de la ley, ¿verdad? Y tercero, se inspira el propio principio de legitimidad en otro aforismo que ustedes recordarán, y si no, lo aprenden ahora. Nullum crimen, nullum pena sine lege certa, ¿verdad? ¿Sí? Ningún crimen, ninguna pena sin ley cierta, ¿verdad? Sin ley cierta, ¿verdad? ¿Estamos? Y la máxima de todas juntas es un aforismo que yo le he enseñado en Derecho Penal. Nullum crimen, nullum pena sine lege previa, ¿verdad? Excelente, jóvenes. Excelente. Eso es muy importante para nosotros. Por si acaso, si se nos cortara el video, se nos corta, no importa en lo que baja el video, porque ahora así está el Zoom, ¿no? Luego les mando otro enlace, ya saben ustedes. Entonces, ya sabemos que este es un principio y a su vez una garantía, parece, sobre todo del imputado, ¿no? Aquí hemos coincidido que es primero un principio, ¿no? Y luego una garantía también del imputado, ¿no? Porque claro, nos estamos dando cuenta que todo esto se refiere al imputado, sobre todo. Si seguimos bajando, hay persecución penal única. ¿Con qué tiene que ver este elemento, persecución penal? ¿Principio? Garantía, doctor. Garantía, ¿no? Derecho, quizás puede ser. Principio, quizás puede ser, pero sobre todo una garantía. ¿De quién? ¿Del imputado? ¿De la víctima? Del imputado, Del principalmente. imputado, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo. Y está, claro, la persecución penal única, que está cimentada como una garantía del imputado, basada y estructurada sobre el non bis in idem. Nadie puede ser juzgada, ¿sí? Dos veces por el mismo hecho, ¿no? Más de una vez por el mismo hecho, por el mismo delito, ¿no? Si ya fue juzgada y condenada una primera vez, ¿no? Por el delito de robo, ya pues lo fue, ¿no? Entonces la persecución penal única como garantía actúa así. La persona no puede estar pues siendo juzgada y condenada dos veces, pues. Si ya fue juzgada y condenada por el robo, le cayó una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué más queda? Nada más, pues no. Hasta ahí no más queda. ¿Verdad, jóvenes? Es muy importante. Ahí tiene, ¿no? La persecución penal única. ¿Garantía? Sí, sobre todo el imputado. ¿No? Mire, como aquí hemos jugado con principio, garantía. Con principio, garantía. Y aquí, como una garantía sobre todo, ¿no? Garantía sobre todo. ¿Sí? La persecución penal única, repito, inspirada en otro, ¿no? En un aforismo llamado non bis in idem. Usted lo conoce, lo conoce. La persona que está siendo juzgada debe ser juzgada una sola vez. Debe ser perseguida penalmente por una sola vez, no dos veces, ¿no? Por mucho de que aparezcan nuevas pruebas materiales o que me equivoqué en el tipo penal, ¿no? El fiscal, ¿no? O lo que fuera,
¿no? En la acusación privada o particular, no importa, una sola vez juzgado. Va a reflexionar sobre la imparcialidad e independencia, ¿ya? Porque una vez que acabe esta primera parte del video, se va a descargar, usted ya sabe cómo funciona esto, porque las virtuales también han pasado hace un tiempo atrás. Entonces, sí, vamos a reflexionar sobre esto, sobre la imparcialidad e independencia y cómo la imparcialidad e independencia pueden ser considerados, ¿será como garantía del imputado, de la víctima o de los dos? ¿Sí? Y derecho a su vez. A ver, vamos a reflexionar sobre aquello, ¿ya? Vayan pensando, ¿sí? El acceso al llamado juez natural, ¿sí? ¿Será que favorece al imputado? ¿Será que favorece a la víctima? ¿Será que favorece a los dos? ¿Sí? Como principio, derecho y garantía de los dos. A ver, vamos a encontrar ahí un punto de inflexión, ¿ya? Es muy importante. Entonces, voy a dejarles con esa reflexioncita para que cuando volvamos, ¿sí? Estemos en consideración de esta partecita. Voy a reducir un poquito el espacio aquí, ¿ya? Ya eso es, ¿ya? Para que usted tenga acceso plenamente. Piense, imparcialidad e independencia, ¿sí? Ya voy a dejar de compartir acá, ¿ya?